una vez más, por la gracia de Dios, aquí reunidos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dispongámonos en oración. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, hermosa, Señor, que nos concedes de reunirnos a través de estos medios electrónicos para hablar un poco más de tu palabra, mi Señor. Concédenos un buen tiempo, Señor. Toma control de la atmósfera, toma control de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Limpia, por favor, los canales, limpia mi ser, Señor. Limpia mis labios. Padre mío, no queremos escuchar lo que un hombre tiene para decirnos, queremos escucharte a ti. Me hago a un lado, Señor, que seas tú en la escena. Háblanos, te necesitamos de verdad, mi Señor. Padre mío, tu pueblo clama a ti, confiando en que tú responderás. Háblanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de esa palabra viva que limpie nuestro ser, que nos permita, Señor, santificarnos cada día más y más. Convencidos, Señor, de que tú estás aquí en nuestros medios, de que tu Espíritu Santo permite que una unción fresca venga sobre nosotros. Padre mío, estamos aquí y nos disponemos a compartir tu palabra en el nombre de Jesucristo y en acción de gracias. Perdona, por favor, nuestros pecados. Visita al enfermo, Señor, sánale, por favor. Liberta al cautivo, consuela al afligido. Por favor, mi Señor y Dios, háblanos en esta hora. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del primer libro del profeta Samuel, capítulo 13, verso 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Era el profeta Samuel, ¿sí? El mismo que había ungido a este hombre, a Saúl, como rey de Israel. Era el mismo que tenía que darle la noticia. Ya no más, ¿sí? Ya tu reino no será duradero. Ya no será tu hijo el que se siente en el trono. ¿Por qué? Porque había desechado, dice la palabra del Señor, Jehová había desechado ya a Saúl como rey. Ahora, el hecho de ser desechado, que es algo muy fuerte, venía como consecuencia a un acto de desobediencia, ¿sí? Dice la palabra del Señor: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No había, ¿sí? No había guardado el mandamiento del Señor y por eso dice que fue desechado, ¿sí? Ahora, cuando lo desecha, ¿sí? Cuando Dios desecha a Saúl, también le manda informar de que ya tiene reemplazo. Ahora, me llama la atención el reemplazo que Dios había escogido para ser el rey de Israel. Dice el verso 14, Jehová, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahora esa expresión es hermosa, es maravillosa. Es una expresión que realmente quisiéramos que el Señor lo expresara así de nosotros. De seguro que tú también, al igual que yo, has sentido en algún momento que esa expresión no fuera exclusiva para David, sino que fuera una expresión de la cual el Señor pudiese mirarnos y decir: oh, he aquí un varón, una dama conforme a mi corazón. Ahora, hay una pregunta que surge de esta afirmación, ¿sí? Hay una pregunta que surge a través de esta palabra que sale de boca del profeta de Dios, de Samuel,
para Saúl. Y no solamente para Saúl, ¿ves? Porque quedó plasmada en su palabra. Y la palabra de Dios es eterna. Así que como hoy tenemos tú y yo el privilegio de leerla, generaciones atrás tuvieron también el privilegio de leerlo. La pregunta que viene a mi mente y también a mi corazón es, ¿qué hace que una persona sea conforme al corazón de Dios? Te invito, acompáñame por favor, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Aquí la palabra del Señor nos va a dar una luz respecto a esta pregunta, ¿sí? Hechos, capítulo 13, versículo 22. Está hablando, están compartiendo el evangelio Pablo y Bernabé en Antioquía, ¿sí? Y están contando lo que ocurrió, cómo el Señor, Dios Todopoderoso, estaba lidiando con su pueblo, ¿sí? Que después de darles los jueces, ellos piden rey, y que el Señor pone como rey a Saúl. Pero dice el verso 22, Hechos capítulo 13, verso 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Oh, aleluya. Vamos a parar allí un momento. Dice la Escritura que Dios mismo fue el que dio testimonio de David, ¿sí? Ahora diríamos, no, el que lo dijo fue Samuel. Claro que sí, pero el profeta es la boca de Dios. Cuando el profeta habla, ¿sí? En la unción, cuando el profeta habla, un así dice el Señor, no es lo que él piensa, no es lo que él siente, no es el vaso, ¿ves? Es Dios mismo hablando a través de un hombre. Una vez más, verso 22. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero aquí lo que continúa es lo que me parece más poderoso, ¿sí? Porque dice, quien hará todo lo que yo quiero. Oh, aleluya. David fue hallado un varón conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios, no por lo que había hecho hasta entonces, ¿sí? No porque cuidaba las ovejas de su padre, no porque había con sus manos quitado de la boca del león, de la boca del oso, la oveja, ¿sí? que se querían robar. No porque se había enfrentado, no porque fuese un hombre valeroso, a pesar de ser muchacho, a pesar de su corta edad, no porque él fuera esforzado, ¿sí? Sino que, dice la Escritura, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, si en algún momento sentiste ese deseo de que Dios te viera a ti como un hombre o como una mujer conforme a su corazón, aquí está el principio, ¿ves? Es que Dios había visto que David haría, ¿sí? Que David hará, dice la Escritura, quien hará todo lo que yo quiero. Que Dios nos conceda a nosotros poder tener tal disposición que podamos hallar la voluntad de Dios. Ahora, no es muy diferente a lo que dice mi Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, que es un texto muy conocido, y dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Y la pregunta, ¿qué necesito
yo para guardar los mandamientos de Dios? Y obviamente podríamos decir, pues hermano, conocer los mandamientos. Y es necesario. Si yo no los conozco, no los puedo guardar. La pregunta, ¿cómo puedo conocer los mandamientos de Dios? Ahora, humanamente, nuestro cuerpo necesita 3 alimentos al día. 3 alimentos puntuales, ¿sí? Desayuno, almuerzo y cena. Esos 3 alimentos puntuales necesitamos. Espiritualmente hablando, necesitaríamos al menos también 3 alimentos puntuales, ¿sí? Primordial, el desayuno en lo natural. Primordial, la oración para el creyente. Es primordial. Tú debes orar, debemos estar en comunión con Dios. Escuchar a Dios, ¿sí? Hablarle a Dios, exponerle a Dios nuestra condición, nuestro pensamiento. Debemos orar con Dios, ¿sí? Debemos hablar con Dios. Ese sería el desayuno. El almuerzo, muy importante también, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Ahora podríamos decir, hermano, hasta ahí está bien, orar y leer la palabra de Dios. Pero narra la Escritura, en el libro de los Hechos, de los apóstoles, los Hechos, lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu le habla, así un ángel de Dios, dice un ángel del Señor, le habla a Felipe y lo ubica, le dice, debes ir por tal lugar. Felipe se encamina y dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, el que iba en este carro era el funcionario de la reina Candace, de la reina de los etíopes. Era el funcionario de la reina. Tenía suficiente modo para tener una copia de los pergaminos. Se hacía una copia a manuscrito, ¿ves? Tenía una copia y tenía la oportunidad, como tú y yo la tenemos, de tener una Biblia en casa. Tenemos la oportunidad de leer. Pero entonces la pregunta de Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? El Señor nos concede la oportunidad de no solamente tener la Biblia en casa. Te compartimos, ¿sí? El Señor nos comparte, el Señor nos permite compartir un devocional, ¿sí? Una lectura para cada día. Ahora, cuando se comparte este devocional para que leas en casa, lo que el Señor espera es que si algo, ¿sí? te queda difícil comprender, que al menos llames y preguntes. Estaba leyendo este funcionario y estaba leyendo al profeta Isaías y le pregunta a Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, esta pregunta parecería ofensiva, ¿sí? Que te dijeran, ¿entiendes lo que estás leyendo? Oh, ¿de quién? ¿Por quién me ha tomado? Yo soy tan inteligente como usted. Pero este funcionario no se disgusta, no se siente menospreciado. Este funcionario de la reina etíope no se siente como que le estuviera humillando la pregunta de Felipe, sino que puede sentir la unción del Espíritu Santo en este siervo de Dios. Y su respuesta en el verso 31 es, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos.
Porque yo quiero ser un varón conforme a al corazón de Dios, ¿sí? Yo quiero estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios manda en su palabra. Por eso escudriñamos las Escrituras. Por eso esperamos que cuando estés leyendo el devocional y sea de pronto una escritura que te quede difícil, entonces que llames y preguntes. No nos disgustamos cuando llamas. De hecho, me extraña el hecho de las pocas llamadas que se reciben con respecto a la lectura diaria. A veces, conversando con el Señor, sí, meditando con Él, me pregunto, ¿la iglesia de Dios, la novia del Señor, estará leyendo la Biblia? Si lo estuviésemos hablando en términos naturales, la iglesia de Dios, los creyentes y los seres humanos, ¿estarán tomando el almuerzo? Que Dios nos ayude. Porque no me haces un favor a mí cuando lees la palabra de Dios. No le haces un favor a Dios cuando lees su palabra, no. Dios sigue siendo Dios, así tú y yo no creamos en Él. Dios sigue siendo Dios, así tú y yo dejemos de leer su palabra. Pero cuando leemos su palabra, cuando le buscamos, eso nos permite conocer sus mandamientos y guardarlos, ponerlos por obra. Y eso significa manifestarle a Dios, más que decirle, oh Dios te amo, Cristo cómo te amo, es manifestarle a Dios nuestro amor, guardando sus mandamientos. Ahora, dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y decimos amén. El verso 14 pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, si el Señor nos concede, ¿sí? Si el Señor nos permite, nos da este regalo maravilloso de tener siervos de Dios, ¿sí? Con nosotros, que nos comparten la palabra de Dios, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no buscar, ¿sí? La palabra del Señor allí? Ahora, en este momento, aún seguimos a través de estos medios electrónicos. Si el Señor nos concede licencia, muy pronto estaremos nuevamente reunidos en un lugar, ¿sí? En el lugar que Dios provea para que nos congreguemos allí. Estamos convencidos que el único lugar provisto por Dios para la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de un templo, ¿ves? Donde podemos reunirnos los hermanos juntos y en armonía para poder disfrutar de las bendiciones y de la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Si el Señor nos concede abrir las puertas pronto, debemos de congregarnos, debemos de escuchar la palabra de Dios. Debemos de recibir, como le dijo Felipe al etíope, ¿entienden lo que lees? Y el etíope le dice, pero ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? La palabra declara, ahí en Romanos, ¿sí? ¿Cómo pues? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por la gracia de Dios hay quien predique. Por la gracia de Dios todavía hay hombres que tenemos, ¿sí? Convencimiento, que estamos convencidos de un llamado de parte de Dios, que estamos convencidos que tenemos un trabajo que hacer en la obra de Dios. Todavía habemos varones que nos paramos, ¿sí? Convencidos de que es Jesucristo quien nos sostiene, de que si podemos estar todavía en pie es porque la gracia del Señor aún nos mantiene limpios. Por eso tus oraciones son demasiado importantes. No dejes de orar por aquellos varones que tú conoces, que tú sabes que se paran a compartir las buenas nuevas.
Dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aleluya. De los que anuncian buenas nuevas. Ahora, gloria a Dios, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para eso estamos, para compartir la palabra de Dios, para mostrarte sus mandamientos, para que puedas cumplirlos, para que puedas guardarlos. Ahora, para ti, que tienes un llamado de parte de Dios, que estás seguro de que Dios te llamó para un trabajo en el ministerio. Quiero hablarte a ti en este momento. Quiero recordarte que un día la palabra del Señor narra que un hombre rico viajó muy lejos, pero dejó unos talentos a sus siervos. Esos talentos deben ser puestos en función. Esos talentos, los talentos que Dios te dio, no es para guardarse. No es para meterlo debajo de la tierra, envuelto en un pañuelo, no. Es para ponerlo a producir y producir almas, oh aleluya, que esas almas lleguen corriendo, lleguen arrepentidas a los pies de Jesucristo. No esperes que alguien más haga tu trabajo. Tú tienes un trabajo que hacer. Y el Señor está hablando a tu corazón en esta hora. Tú tienes un trabajo que hacer. Levántate. Oh. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí decirle a la congregación, decirle a la gente, hablar a través de estos medios y decir, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Si solamente digo eso. Si no le digo a la gente que es invocar el nombre. Oh, dice la Escritura, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis amados, en este tiempo difícil, el tiempo de la recta final que se pone difícil, si tú que tienes un llamado, te callas, no hablas, no predicas, la palabra del Señor dice, las piedras hablarán. Ahora, el propósito del Señor se cumplirá. Eso lo sabemos. Pero el Señor, en su amor, en su gracia, cuando estaba camino al monte Gólgota, cuando había sido azotado, lastimado, humillado, Él iba hacia el Calvario con un rostro de satisfacción. Él no iba como quien va refunfuñando, como quien va renegando por su suerte, no. Él iba, aleluya, él iba satisfecho porque no solamente David iba a ser aquel que hará todo lo que Dios quiere. Te voy a decir algo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aún hay muchos. Y usted dirá, hermano, muchos. Sí. Aún hay muchos conforme al corazón de Dios, que harán todo lo que Dios
quiere. Ahora, cuando digo esto, posiblemente tu mente viaje y proyecte a alguno de aquellos evangelistas de renombre, aquellos ministros que han traído multitudes, que predican en iglesias muy grandes. Pero déjame decirte algo. El Señor está hablando a tu corazón. El Señor te está hablando a ti. No es para el vecino, no es para aquel hermano a quien tu mente inmediatamente quiere apuntar. No. El Señor está hablando hoy a varones y a damas conforme a su corazón, que harán su voluntad, que no se quedarán solamente con orar en su casa, que no se quedarán solamente con leer la palabra y ya. No importa si no entiendo, ya la leí, como si estuvieran cumpliendo con una meta de tantas páginas por día. No se trata de eso, mis amados. Se trata de leer con entendimiento, de comprender lo que ahí está escrito. Tú y yo estamos dispuestos, ¿sí? Dios ha dispuesto todo para ti y para mí, para que marquemos la diferencia, para que seamos esos varones, para que puedan ser esas damas conforme al corazón de Dios, dispuestos a hacer su voluntad. Inclina tu rostro, por favor, quiero orar por ti. Padre bueno, tu gracia infinita sigue extendiéndose hasta este día, Señor. Padre mío, oro en favor de aquellos mis hermanos, Señor, los cuales tú llamaste para una obra, Señor, para un trabajo en el ministerio. Padre de la gloria, oro por aquellos que están durmiendo, Señor, por aquellos que están dejando dormir ese talento, Señor. Padre de la gloria, sacúdelos, mi Señor. Sacúdelos para que puedan reconocer, Padre de la gloria, que hay un trabajo que hacer, Señor. Sacúdeles, Padre eterno, inquiétales, no les permita dormir tranquilos, Señor. Padre de la gloria, que se despierten porque es tiempo de despertarse. Es tiempo de levantarse y resplandecer. Es tiempo de hacer, Señor, tu voluntad, Padre eterno. Oro por aquellos mis hermanos, Señor, que un día estuvieron a tu servicio y que hoy por alguna razón, Señor, están sentados, cabizbajos, esperando solamente lo que los demás hagan, Señor. Motívales, por favor. Sacúdeles, mi Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, te suplico, esfuérzales, Señor, que puedan seguir el camino por el cual venían, Señor. El camino de tu servicio, Señor, que puedan seguir a tu servicio, pero no estancados, Señor, creciendo cada día en el conocimiento de ti, Señor, creciendo espiritualmente cada día. Padre de la gloria, oro por cada hermano, Señor, por cada persona que escuchará esta palabra, que tú le motives, Señor, que tú le inquietes a no quedarse quieto, a no rehusar cumplir tu palabra, Señor. Padre de la gloria, que seamos varones, que sean damas conforme tu corazón. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo sigue esperándote. Aún hay tiempo, mi amado. Levántate, anímate. Es tiempo de mostrar las maravillas del Señor. Es tiempo de anunciar, ¿sí?, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que mi Señor Jesucristo te bendiga, que el Espíritu Santo sea tocando tu corazón
porque yo puedo hablarte, pero el único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo concede.